Muy buen día. Hoy es domingo, muy especial, porque tengo a mi lado una extraordinaria mujer con capacidades inimaginables. Doctora Jacqueline Boy, graduada en la Universidad de la Sorbona, en la Facultad de Economía de Nanterre, junto a su adorado esposo, José Arnaldo Cerulla Ramia. Son dos grandes científicos de la economía, de la política y grandes promotores de proyectos. Ella en sentido general y en lo muy particular, una mujer muy capacitada en cuanto a elaborar proyectos, a elaborar planes, a elaborar estrategias que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con todo lo importante de participar toda la sociedad. Por eso ella hoy nos va a hablar en sentido general, entre otras cosas, del desarrollo integral. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Si se ha aplicado aquí alguna vez en la historia republicana de este país, luego de que los colonizadores se le arrebataran la isla a los aborígenes y lo diezmaran y los exterminaran, así como todos los vestigios de los aborígenes, toda su cultura, toda su ciencia, todos sus conocimientos, todo se los robaron además, porque todo lo que ellos hicieron, escribieron y claro que tiene que haber tablillas, por muchas que se robaron, y ya habíamos hablado de eso. Pero hoy tenemos la gratitud de la doctora de tenerla con nosotros, y ella pues nos va a hablar de diversos temas. ¿Cómo está usted, doctora Jacqueline Boy? ¿Cómo le va? Cuánto gusto tenerla conmigo aquí, una cuñada que la amamos inmensamente, ¿sí? Y para entrando en materia, doctora, adolece este país de un plan estratégico integral en el que toda la sociedad se involucre para el desarrollo de ella, de la sociedad en sentido general. La sociedad, me refiero a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a los profesionales, a los industriales, a los agricultores, productores, a los agroindustriales, en fin, a todos los sectores de la sociedad, todos los sectores de la población, que es lo que forma la sociedad dominicana, y que quisiéramos saber de primera mano por dónde anda el desarrollo integral de este país. Bueno, anda por el medio. El desarrollo es un concepto muy preciso que, a pesar de todo, se usa un poco como quiera. Pero últimamente hay una tendencia a hacer una diferencia entre lo que es el crecimiento económico y el desarrollo. En muchos países, inclusive este mismo, se vanaglorian o hacen alarde del crecimiento y la estabilidad que tienen sus economías, y lo presentan como algo muy bueno, y ciertamente es positivo tener un crecimiento económico de una tasa bastante elevada, pero a la vez lo tratan como elemento, digamos, principal, primordial, cuando hacen la evaluación de la sociedad. Hay que diferenciar crecimiento y desarrollo. Crecimiento es sobre todo en valor. La economía creció de tantos pesos, de tal tasa, que significa de 5% o 10%, menos 3%. Eso significa que la producción general pasó de un valor a otro valor, mayor o menor según las circunstancias. Pero, y con eso, gracias a eso, se explica o se justifica o se dice, se afirma que el país está bien.
está creciendo, su economía se está dinamizando, pero se ve muy poco el aspecto desarrollo, que no es solamente un avance, un progreso cuantitativo en valor, sino un avance cualitativo. Es decir, para saber si lo lógico, lo normal debería ser que no solamente un grupo, por ejemplo, se beneficie del crecimiento de la economía, sino que sea el conjunto de la población de un país, de una provincia o del mundo en general. Y resulta que generalmente no se toman en cuenta esos aspectos cualitativos. Se ha hecho un avance en lo que respecta, por ejemplo, las mismas Naciones Unidas, aparte del crecimiento, incluyen en el desarrollo el aspecto social, es decir, el progreso del bienestar social de toda la población, e incluyen algo muy importante también que hasta hace pocos años relativamente, o hace pocas décadas, no se tenía en cuenta, que es el aspecto del entorno natural, los recursos naturales y el medio ambiente. En la teoría del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas se toma en cuenta, se le da mucha importancia al medio ambiente. Y se reconoce que todos los países deben de trabajar en la dirección de proteger sus recursos naturales, porque si se agotan, pues se acaba la producción. No hay más recursos naturales para sustentar un proceso productivo. Entonces, eso es no digamos un descubrimiento, sino un avance en la ciencia del desarrollo, en la definición del desarrollo, porque se dice que si no hay protección de los recursos naturales y si no hay bienestar social de manera general, no hay sostenibilidad del crecimiento. El crecimiento, no beneficia a todo el mundo, y hay un momento determinado que se agotan las fuentes energéticas, las fuentes de agua, y se para el crecimiento, o sea, no es sostenible. A eso, que es algo muy importante, que se reconoce en el mundo entero, le agregamos otros elementos. Pero, una preguntita. Sí. En este país, del 1 al 10, ¿cuánto podría dársele que estén cumpliendo con ese mandato o esas recomendaciones de la ONU en este momento, por ejemplo? Del 1 al 10. Sin tapujos, ¿verdad? Sí. Yo le pondría un 4, un 5. Eso es muy aéreo. Es muy difícil decirlo. Un 4. Usted le pondría un 4. En cuanto a es decir, que aquí no social, se está cumpliendo con las normativas. Quizás hasta menos, sí. En el aspecto social dijimos, y en el aspecto ambiental. Pero faltan otros elementos, el Estado, las funciones del Estado, ¿se están cumpliendo? ¿Los gobiernos están cumpliendo con su función de gobernar para todo el mundo? Bueno, desde el punto de vista del desarrollo integral, ¿lo están haciendo? Pues en ahí le pongo menos todavía. ¿Le pone menos? Sí, depende un poco. Lo que pasa... Está hablando una científica de la economía, no es adivinando que estamos. Sí, y ella es eso, científica, no es militancia política reconocida, no tiene. Eso es una verdad, yo diría, universal prácticamente. En todos los países es reconocido, y en el mundo entero, que un Estado, el Estado es el que hace las leyes, que regula las acciones del Estado, de la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad están todos los sectores que tú mencionabas. Están cada sector tiene sus intereses particulares. Uno quiere hacer esto, el otro quiere hacer esto, y decide en un momento determinado actuar en tal sentido. Imagínate que los millones de ciudadanos, vamos a poner en la República Dominicana, se dispusieran a actuar como ellos quieren.
que lo que habría hay un caos tremendo del cual no podríamos ni ver una pequeña luz. Entonces, ese es el papel del Estado: ordenar, organizar, regular. Y el Estado tiene, generalmente los países, no generalmente, todos prácticamente, tienen constituciones. Las constituciones comprenden las leyes y generalmente las leyes son buenas. O sea, supuestamente quieren la justicia social, establecen la protección del medio ambiente, establecen las funciones del Estado, los derechos del ser humano, las responsabilidades que tienen, pero en la República Dominicana y en muchos otros países, esas leyes se cumplen a medias o no se cumplen. Y hay un otro aspecto que es el de la educación y la cultura también. Bueno, lo integral, ¿qué es lo que abarca lo integral? Integral abarca economía y social, es decir, que los resultados de la economía... ¿Una agüita ahí para usted, doctora? Sí, ahora. Que la economía abarquen, o sea, beneficien o sean ventajosos para toda la sociedad, en la medida de lo posible en términos igualitarios o por lo menos justos. Eso es un aspecto, la economía y lo socioeconómico. El ambiente, nosotros vivimos en la Tierra, en el planeta Tierra, y si lo vamos deteriorando como sucede por el sistema vigente que existen, si las empresas, por ejemplo, siguen... Devoran los bosques, los ríos. Sí, los degradan, los deterioran. Los recursos naturales, el oro, la plata. Se dice muchas veces que son las personas. Bien, son las personas que quizás lo ejecutan, pero no porque ellas quieren, sino porque están involucradas en un sistema, en una dinámica del sistema vigente que lo quiere así. Entonces, si que le sirven a esas personas, al gran capital y a las grandes empresas, sí, generalmente monopólicas. La sociedad está, todas las sociedades ahora, todos los países están regidos por un sistema de dominio económico de los que tienen más poder. Los que tienen más poder económico dominan sobre los que tienen menos ingresos, y ese poder económico permite ostentar, permite detener también o poseer el poder político. Y entonces, con poder político, poder económico, y si le agregamos que están en el Estado, y si le agregamos que están o en el gobierno, y que controlan también la cultura y la educación, vemos que es una sociedad desigual, en la cual un grupo minoritario de empresas, de corporaciones y de personas, en algunos casos, dominan sobre todo el resto de la sociedad. Entonces, para completar lo de integral, tenemos lo económico, lo social, lo ambiental, lo político, que incluye Estado y gobierno, gobernanza, y lo cultural y educativo, que también es un instrumento de poder bastante fuerte sobre la gente. Entonces, todo eso, para poder obtener un desarrollo que abarque todas esas categorías, hay que hacer transformaciones en cada uno de esos aspectos. Eso es lo que llamamos ir hacia el desarrollo integral. Entonces, de ahí podría desprenderse una pregunta, doctora. En vista de que hay ausencia de desarrollo integral, quiere decir que estos gobiernos que hemos tenido trazan política en sentido general de dominación al servicio de intereses imperiales, es decir, mantener a la sociedad ajena a los derechos esenciales que tiene para garantizar la vida
en su terruño y además para vivir dignamente, y por lo tanto se adhieren a desarrollar actividades que responden a intereses que no tienen nada que ver con preservar la integridad de nuestra nación para vivir felizmente y con dignidad. Sí, en términos generales... Así que es una política de opresión, de dominación. La política en su conjunto, de envenenamiento, de envenenarnos. La forma de gobierno, lo que se hace en términos económicos, el trato que se le da a los recursos naturales y la forma en que se educa a la gente. Indiscutiblemente, sí, hablé de los recursos naturales. Indiscutiblemente que no va en la dirección, en su generalidad, no va en la dirección de beneficiar a la mayoría de la población y de encaminarla hacia un desarrollo, no solamente hacia el crecimiento y que algunos se beneficien, sino un desarrollo global e integral. Eso es cierto, pero entre los gobiernos existentes, inclusive los que ha habido aquí, los que hay en otros países, hay diferencias en el sentido de que hay algunos que, aunque lleven ese tren, lleven esa dinámica de dominio en general, porque es un sistema, es una lógica de actuación y de hacer políticas, aún eso, se preocupan más por lo social, por ejemplo, por la población. Hay algunos estados que se preocupan mucho por las clases más desfavorecidas, porque los servicios básicos lleguen mejor, sean más asequibles a la población, que los servicios de salud sean más asequibles y eficientes, que la educación también sea asequible a toda la población, que también las comunidades tengan, ese otro aspecto que forma parte de lo que hemos llamado el aspecto político, que la población tenga derecho a participar en las decisiones políticas, en las decisiones de políticas públicas. Se enaltece... De los planes de desarrollo. Sí, eso. Se enaltece la democracia, ciertamente. Muchos elementos democráticos forman parte de nuestra sociedad o rigen nuestra sociedad, pero por la representación que tienen los ciudadanos, son representados en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y entonces esos ciudadanos opinan o son representados o son tomados en cuenta a través de los congresistas. Pero esos congresistas muchas veces son personas que no representan directamente sus intereses como pueblo en general, sino que representan también los intereses de la mayoría, de la élite o de las clases dominantes. Entonces es necesario que la sociedad, las comunidades, todos esos sectores que tú mencionabas al principio, participen de manera directa en los foros congresuales, en sus comunidades, que participen que haya consejos comunitarios que discutan, que debatan junto con sus autoridades qué es lo que se puede hacer en la región, qué les hace falta. Eso es otro aspecto que es de mucha importancia a ser tomada en cuenta en el desarrollo integral. Quiere decir, doctora, que definitivamente las comunidades tienen una participación cero en lo que es la planificación del desarrollo del país. No son tomadas en cuenta los sectores que representan las comunidades. Por ejemplo, vamos a decir la comunidad de Ocoa. ¿Lo han tomado en cuenta alguna vez para ver cuáles son los proyectos de importancia para el desarrollo
de esa comunidad y que ellos anhelan que se pongan en marcha para tener más facilidad de crecer en lo que genera bienestar al ser humano? Cero yo creo que es exagerado en el sentido negativo. Pero la han consultado a la comunidad. Poco. La han consultado a la comunidad. Sí, intentan y usted tiene, o se usted trata tiene de todo el conocimiento porque junto a su esposo desarrollan actividades a nivel nacional y en cada uno de los rincones del país, llevando cultura, llevando ciencia, llevando educación, llevando conferencias, políticas, para que la comunidad se involucre, participen, y usted sabe muy bien que no la consultan. Usted lo sabe muy bien. Sí, la consultan sí que la muy poco. Pero no es desde ahora. Es el sistema democrático que tenemos. Pero que no es democrático nada. Que no es una élite. No incluye la participación. Porque si al presidente le da la gana de reconstruir una autopista como hicieron ahora, sin ningún plan concreto y definido previamente, ni han averiguado si eso beneficia o no beneficia al progreso, al desarrollo y al bienestar de la sociedad, pues lo ponen en marcha, y además lo que eso genera para otros fines. Sí, hablaste mucho de planificación. La planificación lo colocamos como elemento de hacer política, de trazar políticas públicas, pero efectivamente, por ejemplo, todos los gobiernos han tenido su estrategia, pero no han planificado con elementos, con fundamentos suficientes en función de todas esas vertientes del desarrollo integral que decimos. Y muchas veces cuando el plan, por ejemplo, tenemos ahora una estrategia aquí en Dominicana, tenemos una estrategia de desarrollo nacional, estrategia nacional de desarrollo. La estrategia es buena, o sea, no, así en los papeles, pero no se aplica, ni siquiera, no voy a decir al pie de la letra, porque se aplica muy poco. Y también otro elemento, comienza un gobierno a aplicar, por ejemplo, hacer un determinado proyecto, hablar de un determinado plan, y viene el otro, lo echa todo o lo desconoce, digamos. Eso es otro problema político de las funciones del Estado, que aquí en la República Dominicana todos los gobiernos no se cumplen, las funciones del Estado y de los gobiernos. Sí, ha habido un crecimiento anárquico por falta de planificación. Absolutamente. Ahí digo, a tu afirmación, 10 de 10. Sí, yo lo afirmo también. 10 de 10, sí, 10 de 10, yo lo o afirmo 100 de 100. también. Sí, eso lo notamos en casi todas las provincias y los municipios donde hacemos las ferias ecoturísticas como Fundación Ciencia y Arte. Hay provincias que tienen cantidad de recursos que no son utilizados, donde podría toda la comunidad vivir, o sea, tener un nivel de bienestar social muy aceptable. Sin embargo, por falta de conocimiento de esas riquezas, por falta de mala distribución de esas riquezas, que son acaparadas muchas veces por pocas personas o por una compañía o dos, por falta de saber cómo usar esos recursos para provocar un dinamismo que beneficie a todo el mundo. Por falta de todo eso, muchas veces las comunidades quedan pobres y no progresan poco. No ponen en valor todo el potencial que tienen. Sí. Y eso por falta de conocimiento de la realidad, por falta de políticas públicas que realmente provengan de la razón y no solamente de la voluntad o del interés de un grupo. Y por todas esas razones entonces conocemos los problemas. Entonces, de los gobiernos que hemos tenido, doctora Boy, ¿y cuál ha puesto en marcha un plan de desarrollo integral
más o menos a la altura de lo que usted entiende que es el desarrollo integral? No, ¿Quién más se ha todavía. aproximado? El desarrollo integral es por ahora, no voy a decir un ideal porque es factible, pero es todavía una visión de futuro. Es todavía una situación a la cual se aspira a llegar, o buena parte de la población, pero no toda, porque hay mucha inconsciencia, mucha falta de educación, a la cual se aspira a tener para su país, para el país del ciudadano, de uno. Pero decir que eso ha existido en el país, no, todavía no. Pero para tener una idea, doctora, nosotros, los que no tenemos el dominio de ese concepto tan importante del desarrollo integral, le voy a mencionar 4 países para que usted nos diga cuál más se aproxima a ese ideal del desarrollo integral. Y voy a empezar con uno grande, Estados Unidos. Le voy a mencionar uno pequeño, Haití. Le voy a mencionar otro grande, China continental, la China comunista, la China de Mao Zedong, y otro grande, Brasil, y un quinto, México. ¿Cuál se ha acercado más? Sí. Pues se pueden ver uno por uno un poco. Estados Unidos es un país económicamente muy rico, pero cuya económicamente... El gendarme del imperio occidental. Sí, y muy rico económicamente en tecnologías. ¿Decide quién dirige el imperio occidental? Sí, como potencia. Dirige todo un grupo. Como gendarme, tanto Sí, en lo económico como en lo militar. Tiene el control, entonces gracias a ese poderío económico, tiene el control político sobre muchísimos países. Antes era directo y ahora ya se le llama neocolonialismo, neoliberalismo a través de las políticas de ajuste, a través del Fondo Monetario Internacional que domina, por ejemplo, Estados Unidos. Esa institución, el Fondo Monetario Internacional, ha tenido control y ha tenido dominio, ha podido regir y dirigir las políticas de muchos países que se encontraban muy endeudados en la medida, a imagen y semejanza de sus propios intereses de dominio, como dices, sobre el mundo, pero ahora sobre todo sobre la parte occidental. Entonces, Estados Unidos no está cerca del desarrollo integral. No, o sea, es decir, que tiene un desarrollo imperial. Bueno, imperialista. Si se quiere llamar así, sí, imperialista sí, lo tienen muchos otros países también. Pero lo que quiero decir que Estados Unidos, con todas las riquezas que ha podido generar, su pueblo en general, su población en general, no ha sabido o no ha podido, a causa del sistema económico, político, cultural que predomina, enrumbar ese país hacia un bienestar, una justicia social, hacia una democracia verdaderamente participativa y hacia el bienestar de toda la población y de todos los países que tiene bajo su influencia bastante importante. Entonces, así que la democracia de ellos es una mentira. Es que no me place utilizar esas palabras tan... digamos que es una ilusión. Que le han vendido la ilusión para el pueblo. Sí, es una forma en que la población... le han hecho creer sí, que es pero un país democrático. Ellos lo creen también, pero lo creen con otra visión, o sea... los Estados Unidos es quizás el país que protege, entre comillas, más su democracia, pero
Es como te digo, es una ilusión, es un ideal que ellos mismos, una quimera que ellos mismos no alcanzan. Porque en Estados Unidos, al igual que aquí, hay muchos, el Estado, la democracia norteamericana, aunque reconoce la igualdad de, por ejemplo, de las razas, hay mucho racismo en los Estados Unidos. Supremacismo, ¿no? Supremacismo, nazismo, dominio sobre los otros países. La igualdad de género, bueno, puede ser que sea... Es una utopía. No es una utopía, pero no se ha alcanzado. Pero muestra de ella es lo que hizo uno de sus presidentes, Bill Clinton, que usó las muchachas que trabajaban con él para satisfacer sus necesidades sexuales. Sí, imagínate eso. Sí, pero eso es más... Entonces es una opresión sexual. Sí, eso llama corrupción en general. Una violación a los derechos de género. Sí, pero por un hecho o por 10 hechos no se puede lo hacen todo porque lo hizo Trump. Sí, y el que está lo hace hasta con niños. Sí, pero el problema del género no está realmente ahí. Ese es uno de los aspectos de la división que hay entre los géneros. Y a propósito de división, me recuerdo de otra cosa que tengo que agregar en el desarrollo integral. Pero sobre los géneros, la igualdad de géneros parte de la participación de la mujer en la sociedad, en el hogar también, y que tenga los mismos derechos, forma parte ahora de los derechos humanos. Entonces, en cuanto al desarrollo integral, hay un aspecto que nosotros colocamos siempre en el aspecto político, que es la división de la población en todos los países. En República Dominicana, en todas las provincias, en la mayoría de las provincias hay división entre clases, entre sectores sociales. Eso es propio al sistema de dominio y de concentración de capitales. Hay división social, pero muy fuerte. Hay división también racial en alguna medida, aunque no se nota muy fuertemente en el seno de la población dominicana, pero la población, por ejemplo, puede tener un sentimiento común y no sabe que es común, o sea, no, porque no se reúne para hablar de eso, no está organizada. Entonces, por ejemplo, con la Fundación Ciencia y Arte y la Feria Ecoturística y de Producción que siempre hacemos, uno de los objetivos de esa actividad es reunir a la gente, los diferentes sectores, y ponerlos a hablar de qué es lo que ellos creen de la situación de su región y de la situación de su familia y del gobierno, qué hacen bien y qué hacen mal. Entonces, es importante que la población se unifique. No es, inclusive la política como tal, la política de orden electoral, la política partidaria, debe ser en principio para unificar los criterios. Es verdad que cada cual puede pensar en función de sus intereses, cada cual puede actuar en favor de un candidato que represente esos intereses, pero en su conjunto debe haber una cohesión, una homogeneidad de criterio para la nación. Eso en principio es el rol de un partido. Claro, el principio democrático, uno de los principios de la democracia es que los partidos, es que cada grupo tenga el derecho de expresar su convicción, sus necesidades, su aspiración, sus intereses. Pero que haya unidad en la diversidad. Exacto, pero a nivel global, a nivel de lo que es la sociedad global, a nivel de lo que es el Estado, debe de haber una cohesión, si no, no hay posibilidad de vivir. Y eso es rol del Estado, el Estado o el gobierno puede llegar. Yo personalmente estoy a favor de que cada partido, cada aspirante, cada candidato a la presidencia y cada partido presente su programa de gobierno, sea local, sea nacional. Aunque sean iguales, siempre habrá algunas diferencias,
y que la gente no escoja su candidato o no vote en función del que va a ganar y entonces tendrá posibilidad de tener un empleo, o del que luce más simpático, sino del que tenga un programa que parezca más viable y más favorable al conjunto de la comunidad a la cual ellos pertenecen. Es decir, al desarrollo integral. Exactamente, sí. Así es un todo articulado. Entonces, bueno, bien, pero te quedaste en Estados Unidos, ¿y qué pasó con...? Bueno, entonces, estamos, China. ¿Haití? Para irnos del grande al chiquito. Sí, del grande al chiquito. Haití es un país muy especial, que yo creo que hay muchos prejuicios frente a Haití. La problemática dominico-haitiana es algo estratégico, debe ser estratégica en nuestra política en general, en nuestra política pública, y entiendo que se toma demasiado poco en cuenta. Se toma en cuenta, se conocen las relaciones comerciales, por ejemplo, entre República Dominicana y Haití, pero yo encuentro que hay una injusticia frente a Haití por lo siguiente, o hay una mala apreciación de la importancia de esas relaciones, y se considera que los dominicanos son los que ayudan solamente a los haitianos y viceversa, no. ¿Qué pasa? Aquí en el país, en todas las regiones ahora, yo no he visto ni una sola región donde no sean los trabajadores haitianos que trabajan en la agricultura, que trabajan en la construcción, que es un sector muy en boga, que sea que trabajen en el comercio informal, y que sea como sereno, empleado como sereno, como inclusive persona que trabaja en la casa. Es decir, que están en todas partes. A las instituciones. Entonces, eso privadas, el gobierno y la gente, por prejuicio o por seguir una idea aprendida en la historia, se cree superior a ese pueblo. Pero desde el punto de vista económico sí, es un país, y la estabilidad política también es muy precaria, aunque no me gusta la palabra de Estado fallido, pero es un país cuyo desarrollo, si existe, es mucho menor que la República Dominicana. Pero no obstante, hay una interdependencia entre los dos países muy fuerte. ¿Pero hay una ausencia total del desarrollo integral en Haití o se dan...? Sí, prácticamente. Pero sí tienen muchas condiciones los haitianos. Son extremadamente creativos, son disciplinados, son creativos en el arte. Y lo que pasa es que la economía de ellos, en su mayor parte, es informal, venden de las ventas. Y para que sepas, viven de las ventas. Hay muchos pueblos de la frontera dominicana que viven, y no solamente de la frontera, que viven del comercio dominico-haitiano. Bilateral. Y hay una parte del comercio que es cuantificada, que es conocida, pero yo creo que una parte mayor es la informal. Es la informal, tanto informal lícita, pero también hay mucho comercio ilícito, y a eso contribuye bastante ese desorden que hay en la frontera y que es poco atendida por ambas partes. De manera integral, sobre eso, porque te faltan varios países. Me faltan China, Brasil y México. ¿Qué es preferible? Que venga un extraño a querer ordenar, entre comillas, las relaciones
bilaterales y la convivencia pacífica entre estos dos pueblos hermanos, por ser los que habitamos la misma isla y que no habrá posibilidad de navegar ni por el aire ni por el mar de manera separada, porque entonces la isla se destruiría. Lo conveniente sería instalar una mesa de diálogo entre sectores progresistas dominicanos y sectores progresistas haitianos para buscar soluciones viables y hacer realidad la convivencia pacífica entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, que es pacífica, pero que sirva esa mesa de diálogo para que se enrumben y en las dificultades que ellos tienen y que nosotros podamos contribuir a superarla, nos apliquemos a eso, y de las cosas que ellos puedan con nosotros coadyuvar a que siga el desarrollo nacional, que se ordene, que haya un ordenamiento tanto en el progreso como en la participación de un pueblo como el otro, entendiendo que somos paralelos en lo cultural, porque ellos tienen su propia cultura, igual que nosotros tenemos nuestra propia cultura. ¿Qué sería lo preferible? Que venga un jodido extraño con fusiles, con misiles, con drones criminales, a tratar de supuestamente, entre comillas, y ordenar a los pueblos y que persiguen en el fondo alzarse con la riqueza de nuestros pueblos, o que nosotros resolvamos el problema. Cuando dices nosotros, te refieres a los dominicanos y los haitianos. En la segunda 100%, porque la primera está prácticamente condenada al fracaso. Lo que se haría en el primer caso es crear un estado de enemistad entre los dos pueblos, de división total, y se desarrollarían, las relaciones dominico-haitianas se desarrollarían a imagen y semejanza de lo que piensa el grupo interventor. República Dominicana y Haitiana y República de Haití tienen muchas cosas que hacer en común, y realmente si hay prejuicios el uno frente al otro, es porque ese prejuicio ha sido mantenido, ha sido ampliado inclusive a través de los medios de comunicación, a través de la educación. Y por ejemplo, nosotros en la frontera tenemos en nuestro programa como Fundación Ciencia y Arte y como investigadores individuales, el doctor José Cerulla y yo, tenemos el problema dominico-haitiano o la relación dominico-haitiana como un centro, como un elemento del desarrollo integral de la República Dominicana en sus relaciones exteriores. Si no hay una mesa de diálogo, un plan conjunto, un intercambio de puntos científicos sobre cada aspecto de nuestras sociedades, ordenar la migración, ordenarla y planificarla, no habrá solución. Y es imposible que la República Dominicana le dé la espalda completamente a Haití, igual que si los haitianos dejan de inmigrar a República Dominicana, los empresarios se oponen siempre a esas leyes que impiden la inmigración, que sancionan la migración. ¿Por qué? Porque viven de eso. Hay una interdependencia de la cual no hay conciencia en la República Dominicana, y creo que en Haití tampoco, hay una interdependencia, una dependencia muy grande el uno del otro. Es decir, que tanto los sectores progresistas haitianos, me refiero a los sectores que tienen conciencia de la necesidad de integrar los planes para que haya más progreso en Haití como en República Dominicana. Por ejemplo, yo estuve hace unos días en uno de los supermercados de aquí de Santiago y coincidió que ese día habían 8 mujeres haitianas comprando y los carritos de las haitianas estaban repletos de mercancía.
eso es beneficio para el comercio dominicano. Sí, sí. Pero como hay toda una política de marginar y la participación y la integración de un pueblo y el otro, pues la mayoría de los haitianos estamos perdiendo que vengan aquí a hacer negocios importantes en todo sentido amplio de la palabra. Además que los productos haitianos no llegan aquí. Por ejemplo, ellos tienen la cerveza Prestige, que es una gran cerveza, una de las mejores cervezas del mundo. Sin embargo, aquí no se vende. No sé que entonces cómo es que Haití es un segundo socio comercial para nosotros, y cuando los productos de ellos aquí no se ven. Y si llegan son clandestinamente, porque lo traen los haitianos para vendérselos entre ellos. Entonces, ¿usted cree que es posible esa mesa de diálogo para que se enrumbe con más visión de progreso y de bienestar para todas las sociedades de un lado y del otro se puedan alcanzar? Es indispensable. Es indispensable y formaría, si habríamos de trazar una política, una estrategia de desarrollo integral para la República Dominicana, incluiríamos en la parte de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales, un aspecto altamente estratégico, altamente vital, que es la relación dominico-haitiana, porque yo creo que no se saca también el provecho de todo el potencial que tiene la posibilidad de que esos dos países dialoguen e intercambien, y además hagan cosas en su conjunto, en la parte de medioambiental. Doctora, en la visión internacional sobre el desarrollo integral en lo que tiene que ver a China, en lo que tiene que ver con China, quiero hacerle un preámbulo porque aquí hay una señora que era esposa de un gran militante político y que se accidentó, perdió la vida, y ella pues tuvo la osadía de lograr conseguir que le suministraran las colecciones del periódico Pekín Informa. Y recuerdo que le compré a ella 5 tomos de Pekín Informa desde los tiempos de cuando empezó la revolución a marchar para hacer progresar a ese pueblo. Y en esos tomos que recolectaban los números más sobresalientes de Pekín Informa, nos dábamos cuenta de cómo ese pueblo, sobre la base de la planificación, desde las aldeas, las comunidades, los pueblos, las ciudades, las regiones, planificaban y ponían en marcha sus planes quinquenales, y que había que cumplirlo de manera al pie de la letra, porque eso era lo que iba a permitir que China diera el salto de salir de la extrema pobreza, la extrema pobreza que encontró el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong en 1949, cuando declararon la China popular como una nación socialista, y en el que el Partido Comunista se iba a encargar de dirigir las riendas de ese Estado, y que hoy día ha dado un salto extraordinario y que se supone obedece a todos esos esfuerzos que hicieron quinquenales de planificación, de integración de todos los sectores. ¿Eso ha sido así, o usted considera que China ha llegado ahí porque otro lo ayudó, porque Dios le mandó un manjar, porque adivinaron cosas, o es que han hecho un esfuerzo importante de planificación y de integración de todos los sectores de la sociedad, y que por eso hoy está rayando ser un imperio, y esperemos que no sea para el mal el imperio, sino para el bien de la humanidad? Sí, indiscutiblemente. Porque si es para el mal, pues nos jodimos. Bueno, porque imagínense. Así mismo. Así mismo. Indiscutiblemente que el aspecto planificación es también, debemos inclusive en los 5 o 6 elementos que mencioné para que conforman el desarrollo integral, habría que poner planificación casi aparte, porque es un instrumento, una herramienta extremadamente importante. Y creo que la planificación ha sido uno de los elementos importantes
que ha permitido que China, a raíz de su revolución, vaya desde la extrema pobreza hasta un nivel de desarrollo no ideal todavía, pero que vaya a un nivel de desarrollo mucho más elevado y sobre todo mucho mejor repartido. Ahora, ha habido un cambio en la política china. Después hace ya, digamos, desde 1980 por ahí, y es que se ha abierto al mundo capitalista, al mundo donde predomina el capital, y lo ha hecho no porque ha renegado de su ideología primaria, la del socialismo y del comunismo, sino lo ha hecho para lograr un mejor y mayor desarrollo de su población. Pienso que todavía, aunque se ha incorporado a su sistema de producción político, cultural, el concepto del mercado, el concepto de la competencia, de la concentración de capitales, que ahora es prácticamente permitida, pero todavía hay ciertos conceptos, entre ellos la planificación y los objetivos que buscan con ese plan, con esa estrategia de qué hacer con los recursos que tienen, que son muchos. Creo que todavía hay una idea bastante fuerte de que esa tecnología, de esas riquezas, ese comercio beneficie a la población de ellos y también a ciertos países dominados en el mundo. Ahora la carrera hacia la competencia que hay a nivel mundial hace que la carrera armamentista, hace que China también se esté involucrando en muchos de esas vías, de esos caminos, y lo que hay que esperar es que gracias a la centralización del poder en China en un partido que todavía dice que tiene una ideología y objetivos de equidad, hasta de libertad y de desarrollo. Lo plantea su máximo, sí, su máximo representante, el presidente de China, Xi Jinping, lo plantea. Todas esas riquezas no vayan a... Que nadie se quede detrás. Exacto, que nadie se quede detrás. Todos vayan agarrados de la mano. Lo que pasa es que esa carrera que hay ahora en esos bloques que recorren esos bloques, tanto el occidental y el asiático, y de manera diferente también se incluye África. Ahora tenemos los BRICS y la OTAN, en fin, y el Banco Mundial. Esperemos, yo espero con toda mi alma que China siga el camino de la justicia social, de la equidad, de la planificación de cómo usar sus recursos, y que esa centralización que hay pase poco a poco mediante la educación, que eso es fundamental, a ser en definitiva una libertad. Hay una confusión muy grande. Por ejemplo, la mayoría de los países de orden que están sometidos al sistema o que son regidos por el sistema capitalista, dicen que son libres y le fustigan, le critican a los países que se dicen de la órbita socialista o que fueron socialistas antes, dicen que son dictaduras, y esa es la imagen más importante que se eleva al mundo, que se presenta al mundo. Nosotros somos democracias, ustedes son dictaduras.
En definitiva, no hay tal libertad en el capitalismo, y no hay tal dictadura tampoco en las sociedades como la china, la vietnamita. Ya son pocas, y algunas de las sociedades que se construyen en América Latina, que es otro elemento que hay que estudiar bien, por dónde van, a cuán lejos están esas sociedades del desarrollo. En fin, lo de China, el desarrollo integral bastante avanzado, pero con un riesgo que ojalá no ocurra, de desviarse un poco si China se deja involucrar, se deja dominar por toda la cultura y el dominio de imperialista en general. Muy bien, doctora. Mire, vamos a dejar al Brasil y a México para una próxima oportunidad. Eso más o menos parecido pero quisiera advertirle que al día de hoy no se conoce una agresión militar de parte de la China continental contra ningún pueblo del mundo, al día de hoy. Quiere decir que me parece que en su política lo que sí prima es la defensa nacional, y que para eso ellos se preparan, pero que en ningún momento ha primado la agresión a los pueblos pobres del mundo o subyugarlos para extraerles su riqueza, sino que lo que ha habido, hasta donde yo conozco, es una determinación de cooperar de igual a igual para que gane tú y para que gane yo, y pueda seguir hacia adelante todo el conjunto de los seres humanos que habitamos el planeta. En otro orden. Perdón, que es el principio principal, que es el criterio principal en el marco de las relaciones exteriores que debe regir el desarrollo integral. Y yo creo también que China va en ese camino. Yo espero por todo lo... Muy bien, doctora Jacqueline Boy. Perdón, en otro orden. No se preocupe, en otro orden, en 5 minutos, ustedes hacen un esfuerzo extraordinario desde esa institución que dirige Jacqueline Boy y el doctor José Cerulle, que es la Fundación Ciencia y Arte, llevando a cada pueblo la celebración de una feria que se instala tratando de alcanzar niveles ecoturísticos y de formación y de educación para las comunidades que han desarrollado a la fecha alrededor de 27 ferias, es decir, tanto nacionales como binacionales. Y queremos saber si ustedes de alguna manera han medido si la celebración de esta feria en cada comunidad ha contribuido a la formación, a la comprensión de la visión que deben tener ellos para desarrollarse y exigir a los gobernantes que integren a las comunidades y que le den participación en los planes de desarrollo. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación de que se haya logrado rendimiento positivo a favor de las comunidades como feria y como la vía de transmitirle conocimientos a esas comunidades? ¿Han logrado buenos resultados? Sí, medimos los resultados. Es una pregunta muy importante, y más para terminar. Medimos los resultados a cada feria en función de los objetivos. Medimos los resultados después de los 10 primeros años de la fundación, los 20, los 30, y estamos haciendo ahora una evaluación que ya está casi lista de los 35 años de labores, de trabajo de la Fundación Ciencia y Arte, en especial de la Feria Ecoturística y de Producción. Los resultados en función de lo que nos proponemos, porque no podemos tener resultados más allá de lo que es posible. Tenemos resultados positivos en lo que respecta a la unión de la gente, a la toma de conciencia de las personas que se reúnen en la feria, en su organización y en su participación en las decisiones de políticas públicas. En eso tenemos buenos resultados.
Tenemos buenos resultados en lo que respecta a crear conciencia de los niveles de desarrollo que pueden existir en una provincia. Mucha gente se cruza un poco los brazos o se siente apática porque dice, bueno, no hay nada que hacer. Hay mucha gente que ha tomado conciencia, muchos sectores que han tomado conciencia de que su región sí puede conocer un desarrollo más elevado que repercute en toda la provincia. También hemos trabajado mucho en la educación y hay mayor conocimiento tanto de la región como de lo que yo decía anteriormente, de la conciencia, del conocimiento de las herramientas, de qué hay que hacer para desarrollarse aún más. El ecoturismo es una actividad que el país conoce, pero en los hechos así de manera bastante desordenada, pero que no ha sido promovida por el Estado, por el gobierno, por ningún gobierno prácticamente, muy poco. Y prácticamente nada. Entonces nos damos cuenta que a través del ecoturismo es una actividad en la cual interviene la comunidad, que económicamente beneficia también más sectores que un simple centro turístico, un resort que solamente incluye algunas personas. Esos son los dueños de los gobiernos, doctora. Exacto. Los emporios. Bueno, entonces el turismo no puede ser ecoturístico, porque es que los sectores de poder mundial tienen huevos colocados en la canasta de ese tipo de turismo, de playa, de sol, de prostitución, de todo ese tipo de falsedades. Mucha gente ahora en los diferentes pueblos del sur. Por eso digo que es una labor muy loable, de mucha entereza, de mucha determinación y de convicciones para dedicarse a esa actividad que pueda generar beneficio y progreso a la comunidad. Sí, por lo menos da pasos. Y desde el inicio de la feria, por comunidades que ustedes han realizado, dejar un núcleo de trabajo y se mantienen esos núcleos en las provincias. En algunos sí y en otros. ¿O ha sido aéreo? No, aéreo no ha sido por nada del mundo. Por ejemplo, en Pedernales, que ustedes han celebrado ferias, sí. ¿Tienen una estructura allá en el que puedan reunir esa estructura para discutir planes? No, aquí en Santiago tienen estructura que obedezcan a los principios y a las concepciones que norman a la feria ecoturística que ustedes instalan para discutir planes de desarrollo de Santiago y proponérselo al gobierno. Sí, ha sido difícil crear estructuras, pero en la medida, estructuras porque hemos ido a varios sitios, aunque hemos concentrado el trabajo en algunas regiones, y ahí en esas regiones sí hemos dejado suerte de estructuras, no organizaciones así estables, pero sí hemos dejado en la mente de todas las organizaciones las ideas, las posibilidades y el conocimiento de todas esas herramientas que son necesarias para el desarrollo de orden integral. Bueno, doctora, ha sido un gran honor para mí tenerla a mi lado, usted explicando, dándole conciencia a la población de la importancia que tiene que los gobiernos y los estados se aboquen a hacer planificación estratégica alrededor de integrar a todos los sectores de la sociedad para que se genere desarrollo, progreso y sobre todo lo más importante en el ser humano, que es el bienestar. Y quiero observarle un aspecto importante, ya como un dato fuera de orden de mi parte, que mire qué difícil es tener estructura a nivel nacional. Imagínense ustedes, eso en actividades científicas, porque ustedes desarrollan actividades científicas, en lo político es más difícil. Y fíjese, aquí solo hay una institución que tiene
estructura a nivel nacional, en cada aldea, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y oiga, es una fortaleza enorme que le da al Partido de la Liberación Dominicana a no entretenerse con supuestas y rarísimas alianzas con sectores que hoy está demostrado andan con el cuchillo en la boca para cortarle la garganta al PLD y consagrarse ellos como los hipócritas representantes y verdaderos representantes tan hipócritas que son de este pueblo. Así que el PLD debe tener mucho cuidado con eso, debe fajarse porque tiene todas las condiciones para alcanzar todo lo que el PLD se proponga por tener estructura a nivel nacional y estar muchos dirigentes convencidos por la formación alrededor de la ideología de la liberación dominicana que insertó Juan Bosch en el cerebro de los hombres y las mujeres del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, doctora, se lo agradezco mucho. Bueno, gracias a ti. Todo usted para despedirse. Sí, bueno, voy a aprovechar como tú para lanzar una cuñita. Acabamos de poner en circulación el doctor José Cerulla y yo un libro que se llama Capital y Humanidad. En el mismo, a raíz de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido en la gestión de la pandemia y sus consecuencias, damos a conocer las causas de esa pandemia y tienen que ver mucho con lo que hemos hablado en esta hora que acaba de transcurrir. Se resumen todos los factores que a nuestro juicio causaron la pandemia, causaron su gestión que no fue del todo lo mejor del mundo y explicamos por qué en términos inclusive didácticos, bastante elementales y universales a la vez, y damos a conocer una lista de elementos que a nuestro juicio pueden conducir a un desarrollo integral tal como lo habíamos mencionado durante todo este tiempo. Muy bien, doctora. Entonces, ¿a quién benefició económicamente la pandemia? ¿A las poblaciones o a las élites? No, a las élites, a las clases dominantes y a los grupos corporativos multinacionales a nivel mundial y a los estados más poderosos, que inclusive en sus propios países conocieron desigualdades enormes. La ciencia en la pandemia ha mostrado que la ciencia no beneficia, perdón por no beneficia a toda la población del mundo y pues debería gracias, ser doctor. más asequible. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. Gracias. Tranquila ahí, doctora. Vamos a... Esto es vivo.